Que nos bendiga el Señor, mis hermanos. Muy buenos días. Y ahora el Señor nos dé de su gracia para hablar de su palabra, hermano. Y el primer verso, hermano, dice: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Recuerde que el verso 3 anterior decía: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Y ahora nos manda el Señor, hermano, a los que hemos nacido de nuevo, y nos dice hacer morir, pues, lo terrenal. Pero le voy a decir una cosa, hermano. Esto no tiene que ver con un mero esfuerzo de la carne, porque nos sirve. Es más, Jesús, hablando al respecto, dice que había un personaje que tenía un demonio y salió de él el demonio. Y habla como que quedó la casa limpia, pero pasado un tiempo, el demonio fue a dar una vuelta y dijo que no tenía dónde estar. Así que dijo: volveré a mi casa. Y juntando a 7 demonios peores que él, regresó. Y cuando regresó, encontró la casa limpia y vacía. Note, vacía. Y entró en el hombre, y el postrer estado de aquel hombre fue 7 veces peor. Por lo tanto, esto no habla de un esfuerzo humano, carnal, por ser bueno, sino que está hablando de la obra del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros nacimos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Por lo tanto, la casa no está vacía. No está vacía, sino que ahora mora en nosotros el Espíritu Santo. Y desde esa perspectiva tenemos que entender que está hablando a los creyentes, hermanos. Está hablando a los creyentes. Por lo tanto, está hablando a ti, hermano. Y dice: hacer morir por lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal, hermano? Que queda aún en nosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Podríamos analizar lo que implica esto, hermano. Y cuando hablamos de terrenal, podríamos decir que se refiere al deleite por las cosas del mundo, por los vicios y por los deleites temporales del pecado, como dice la palabra del Señor cuando habla de Moisés. Dice que él prefirió el vituperio de Cristo antes que los deleites temporales del pecado. Y que habla de deleite, hermano, o sea, son agradables a la carne. Eso es lo terrenal. Y bueno, y luego la palabra dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El mundo vive en fornicación, hermano, y me refiero a tener contacto íntimo con personas con las que no están casadas. Estoy hablando de algo meramente sensual, carnal, pero también, hermano, tenemos la fornicación, que se refiere a tener contacto con falsas doctrinas que no son agradables a la carne y no al espíritu. Impureza, hermano. Impureza es mezclar algo que está limpio con algo que es impuro y contaminarlo. Y el Señor nos dice que todo eso debe morir en nosotros, o sea, debe dejar de existir, hermano. Pasiones desordenadas. Muchas veces escuchamos que hay cristianos que dicen: uy, yo siento pasión por las almas, yo siento pasión por Cristo. Eso es mentira, hermano. La pasión siempre tendrá una connotación negativa. Es un deseo descontrolado,
que va en contra de nuestra propia voluntad. Y Dios lo que espera de nosotros es nuestro culto racional. Y para eso nos ha dado dominio propio. Dominio propio. Ahora, para hacer esta tarea de morir, de hacer morir lo terrenal, como escuché a algunos hermanos en mi clase, hablan de una lucha espiritual, hermano. Sí, hermano, es una lucha. Es una lucha, porque ahora usted tiene en sí la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios, y aún está en usted la naturaleza de la carne. De la carne. Y Romanos capítulo 13 al respecto nos dice, andemos como de día, honestamente, no en excesos, ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, yo voy a tener deseos de estas impurezas, de estos actos deshonestos. Yo voy a tener deseo. El Señor me dice, no proveas para ello. O sea, no satisfagas la carne. No satisfagas la carne. Me acordé de un cuentecito, hermano. Un pastor dijo, contaba una anécdota, que había un personaje que tenía dos perros. Eran de estos galgos que corren carreras. Uno era blanco y uno era negro. Eran los mejores que habían. Y cuando él los llevaba al hipódromo donde corrían estos perros, él apostaba y sus dos perros corrían y, por ejemplo, él apostaba al blanco y ganaba el blanco. Luego él venía de nuevo y apostaba al negro y ganaba el negro. Y así hacía cada vez que corrían sus perros, llegaban en primer lugar, pero él apostaba al que llegaba primero y siempre le atinaba. Entonces una persona le dijo, ¿cómo hace usted, dijo, con sus perros para atinar al que va a llegar primero? Y dijo, bueno, como son míos, dijo, cuando los tengo en mi casa y los voy a llevar a correr, le doy de comer al que yo quiero que gane y lo alimento bien. Entonces cuando corren, el otro está debilitado y llega segundo. Aquí te está diciendo que tú tienes dos naturalezas. No le des de comer a la carne. No le des de comer a la carne. No me refiero al pan diario que comemos. No lo contamine con las cosas de este mundo. Dale de comer al espiritual. Y el espiritual se alimenta y se nutre de toda palabra de Dios. En vez de perder miserablemente tu tiempo en ver matinales llenos de corrupción e inmundicia para tu mente, escucha una predicación, lee la palabra del Señor, medita en sus misericordias, recréate en el Señor, deleítate en el Señor. Llena tu mente, hermano. Llena tu mente del Señor. Aquí hay algo práctico, hermano. Aquí hay algo práctico. Siempre hay en tu casa salmos. ¿Qué música oyes, hermano? ¿Cuál es la música de tu predilección? Ya sabes cuál deberías escuchar. La que nutre a tu espíritu. Esa que vas a estarla escuchando y de repente van a rodar las lágrimas por tus ojos. Esas que te hablan de la misericordia, del que murió por nosotros. Ese himno que dice, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Por lo tanto, la palabra del Señor dice, haced morir pues lo terrenal y no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no os satisfagáis. No os satisfagáis. Que la carne tenga hambre, hermano. Y déjala que se muera de hambre. No os satisfagáis los deseos de la carne. Escuche bien, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Aquí tenemos las dos naturalezas. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que quisierais. Por lo tanto, nuestra tarea, hermano, es fortalecer a nuestra naturaleza espiritual por medio de las cosas espirituales. Y por eso vamos a la iglesia, a deleitarnos, a recrearnos, a satisfacer a nuestro espíritu. Y en la medida que usted lo haga con amor, con fe, la carne irá muriendo. Pero no va a morir, hermano, siempre va a estar viva y tiene que cuidarse. Y tiene que cuidarse. Y además, hermano, de hacer morir pues lo terrenal, el Señor nos dice, aquí dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto no es una amenaza para nosotros, hermano, porque aquí dice bien claro que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, no los hijos de Dios. Pero quienes satisfacen a la carne y quienes practican la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, despiertan la ira en Dios. En otras palabras, hermano, Dios odia estas cosas. Y cuando lo vemos aquí en el verso 6, no es una amenaza para ti, hermano, sino que, por el contrario, lo que Dios está diciendo es que Él odia esas cosas. Por lo tanto, si usted ama a Dios, usted también tiene que odiar esas cosas. No tiene que encontrar en ellas deleite. Es lo que la palabra nos enseña. Es tan difícil esto, hermano. Porque mucha gente dice, bueno, yo voy a la iglesia porque soy evangélico, no tenía nada de ganas, me costó tanto llegar. No, hermano. Tienes que salir de tu casa con el sentimiento que expresaba el rey David en el Salmo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y llegar a la casa del Señor y cuando vayas traspasando las puertas del templo, sentir el gozo del Señor. Eso es alimentar el espíritu, porque lo otro es una mera religión. Dejar el cigarro, dejar el trago, dejar las malas compañías, incluso, hermano, perder la propia familia más cercana por amor de Dios, tiene que ser por una motivación de amor en el corazón y no porque mi religión me lo prohíbe. No, tiene que ser una obra del Espíritu, hermano, y no un esfuerzo de la carne. ¿Ve que Dios escudriña los corazones? Dios escudriña nuestros corazones. A veces somos religiosos hipócritas. Claro, llegamos a la iglesia el día domingo y luego llegamos como ángeles el día domingo, sin embargo vivimos de lunes a sábado como demonios, hermano, en nuestro trabajo, en nuestras actividades. Y la palabra del Señor nos habla de que debemos vivir esta nueva vida y saber que por estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué pasa con nosotros, hermano, cuando las practicamos, siendo hijos de Dios? Primera de Corintios, capítulo 10, voy a leer algunos versos, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube. Está hablando de Israel, hermano, cuando lo sacó de Egipto. Imagínense, nosotros como creyentes, como escogidos de Dios, caminamos bajo la nube, igual que ellos. Y dice, todos pasaron el mar. Cuando tú te salvaste, hermano, pasaste el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y en la escuela dominical pasada, nosotros sabemos que en Cristo fuimos bautizados. Luego agrega, dice, y todos comieron el alimento espiritual, que es la predicación constante que estás recibiendo, hermano. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero luego en el verso 6 dice, perdón, en el 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Nuestra vida espiritual tiene que ser una victoria y no un fracaso, hermano. Y para eso debemos nosotros alimentar a nuestro ser
espiritual. Debemos continuamente unirnos, estar en comunión, orar, hermano, orar, cuidarnos. A veces perdemos el tiempo, hermano, nos metemos en una serial de Netflix y estamos 8, 10 horas en el día. Quizás tengas un sentimiento de culpabilidad al respecto, pero no ese es el punto, hermano. El problema es que te estás destruyendo a ti mismo porque estás satisfaciendo plenamente los deseos de la carne mientras tu ser espiritual languidece. Languidece y luego ves los estragos a tu alrededor. Escucha bien, porque eso trae consecuencias de su familia, de sus hijos y de su propia vida espiritual. Porque cuando está hablando esto, hermano, nosotros lo podemos ver graficado en lo siguiente. Le voy a leer un texto en Éxodo capítulo 3, verso 17, y que nos habla acerca de este camino espiritual, del camino del santo, del camino de los hijos de Dios. Como dice la palabra del Señor, de la vida cristiana y del fruto de estar unidos a Cristo. Y mire, Éxodo capítulo 3, verso 17 dice: yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Lo voy a contextualizar. Está hablando de Israel cuando está en Egipto. Y dice, yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Y está hablando de que Dios en su misericordia los va a sacar del mundo. Los va a sacar del mundo. Y eso ya lo ha hecho con nosotros si somos creyentes. Y luego dice, los sacaré a la tierra, o sea, a un lugar. Y dice, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Egipto, hermano, es el mundo. Ahora, ¿quiénes son los cananeos, los eteos, los amorreos, los fereceos, el heveo y el jebuseo? Hermano, son tus pecados. Es tu carnalidad, es tu propio hombre carnal que está. Y el Señor te va a llevar a la tierra de ellos para que te enfrentes con ellos. Acuérdense que cuando Israel salió de Egipto, tenía que ir a Canaán a luchar y a expulsar a todas estas naciones. Y tenía que luchar cuerpo a cuerpo con ellos y expulsarlos del territorio, destruirlos, no dejar ninguno. Y estas naciones representan nuestra carnalidad. Por lo tanto, tienes que luchar contra ellas. Tienes que luchar contra ellas. Si no, ellas te van a dominar y te van a hacer la vida miserable. Mira Israel hasta el día de hoy. Hace poco tuvimos noticias de Israel que fue bombardeado por más de 4.000 misiles, hermano. Porque nunca los echó. Porque hizo pacto con ellos, porque se hizo amigo de ellos. Y si estas cosas, dice la palabra, fueron escritas para nosotros, para que no nos acontezca lo que le aconteció a ellos. ¿Y cuál es el propósito de matar tu carnalidad? ¿Cuál es el propósito de hacer morir lo terrenal en ti? Lo dice el verso 3, Éxodo 3, 17, dice, a una tierra que fluye leche y miel. Pues en la medida que tú luches contra tu carnalidad, contra fornicación, adulterio y todas estas cosas, vas a llegar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y cuál es esa tierra que fluye leche y miel? En que tú serás semejante a Cristo, hermano. Serás igual que Él. Y allá es donde el Señor te quiere llevar. A esa condición. Y tú debes amarlo a Él, debes conocerlo en plenitud, tienes que sentir en tu corazón y decir, quiero ser como Él. Entonces, cuando ese deseo vaya creciendo en tu corazón, al conocer su bondad, su misericordia, querrás ser como Él, eso te dará fuerzas para hacer morir la carne. Y no proveerle nada. No proveerle nada, como dice su palabra. La palabra del Señor agrega,
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ello. Yo sé que muchos hermanos aquí me pueden decir, bueno, ya yo no practico la fornicación, soy ordenadito, tenemos un buen matrimonio, tenemos nuestras finanzas ordenaditas, vamos a la iglesia, hacemos todo. Ok. Y el Señor te sacó de ellas, hermano. No, no, te saliste solo por tu esfuerzo o porque a ti te pareció bien. Dios de ti tuvo misericordia. Como le decía, te voy a sacar de la aflicción de Egipto y te voy a llevar a la tierra del cananeo. Y ese eres tú, hermano. Ahora tienes que luchar contra ti mismo, contra los deseos de tu carne. Y dice, anduvisteis en otro tiempo. Pero no estás listo, hermano. Te dice, pero ahora dejad también vosotros la ira, el enojo, la malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Y eso es, tenemos que hacerlo, ¿no?, como una consecuencia de que en nosotros mora el Espíritu Santo. Y estas cosas se hacen fuertes en nosotros en la medida que nosotros alimentamos a ese ser espiritual. ¿Y cómo se alimenta? Por medio de la palabra del Señor. Y por eso tenemos reuniones constantemente. Y por eso lo más importante en un servicio espiritual es la predicación, hermano. Porque esta es la que nos hace bien, esta es la que sirve. Nuestros servicios espirituales y la iglesia en general transformó mucho lo que son las reuniones y todo en una entretención, mucha música, canto, incluso mucha emoción, poca doctrina, mucho halago, y es más, mucho alimento para la carne. Te va a dar auto, te va a dar casa, te va a dar título universitario, vas a ser importante, vas a ser reconocido y la carne está feliz, hermano. Y el espíritu languidece y muere. Y por esa razón el Señor nos sacó de ese sistema. Y aquí estamos. La carne se siente súper mal, hermano. Aterrada, se va a enfermar, se va a morir, se va a arreglar esto, no se va a arreglar. Porque estamos preocupados de la carne, hermano. Andamos con alcohol gel, nos encerramos, se enferma alguien, las noticias nos tienen aterrados, hermano. La carne, hermano. Pero Dios nos ha tenido quietos aquí. Es como que te colocó en un lugar para hablarte, hermano. Para que ya dejes de lado el mundo. Dejes de lado el mundo. Dejad también vosotros ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Bien, hermano, y no mintáis los unos a los otros. Y dice, habiéndoos despojado del viejo hombre. Veíamos en la escuela dominical anterior que cuando Cristo murió, nosotros morimos, porque Él murió por nosotros, hermano. Entonces fuiste desvestido de este hombre. Ahora, véase desnudo, hermano. Y el Señor te dice en el verso siguiente, pero revístete del nuevo. No vuelvas a ponerle la ropa antigua, hermano. Sino que ahora vístete del nuevo. Y el nuevo es Cristo, hermano. Y en la medida que te vas pareciendo al Señor, te vas despojando del viejo hombre. Y ahora está siendo vestido de nuevo. De nuevo. Nuevas vestiduras. Nuevas vestiduras, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó. O sea, vestidos parecidos o conforme a la imagen del que lo creó. Conforme a Cristo, hermano. Ese es nuestro objetivo. Parecernos a Él, del que lo creó, y se va renovando. Renuevo. De nuevo. De nuevo. No se trata de reparar el viejo, hermano, sino que
vamos cambiando y pareciéndonos al nuevo hombre. Va muriendo el viejo, muriendo, desapareciendo el viejo, hermano. Y ahora se desarrolla el nuevo hombre y dice, hasta el conocimiento pleno. Y esto es hermoso, hermano, porque querer parecerse a alguien y buscar parecerse a alguien, hay que conocerlo, hermano. Imagínense que yo le dijera que es interesante que nos parezcamos todos a José Miguel Pérez. Y usted me dice, ok, pero ¿quién es Miguel Pérez, po? ¿Cómo hago para parecerme a él? Tiene que conocerlo para parecerse a él. Pues aquí nos pide que nos parezcamos a Cristo. Y para eso debemos llegar al conocimiento pleno de Él. Y sabe, en la medida que usted vaya conociéndolo en plenitud a Él, lo único va a anhelar usted es ser como Él. Como dice el poeta, quisiera tener lo que tenía Jesús. Habla de otros personajes, dice tener visiones como Isaías, tener la fe de Abraham, pero lo que pasa es que ellos todos se parecían a Cristo. Todos querían parecerse a Cristo. Y en la medida que usted conozca al Señor, usted va a querer, va a anhelar parecerse a Él y va a detestar aquellas cosas que antes le causaban satisfacción en la carne. Y va a querer parecerse a Él. Y esto es importante, hermano, porque luego dice un verso donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Hermano, todos tenemos que ser cada vez más parecidos porque el modelo es Cristo. Hoy día muchos hablan de la diversidad, incluso en la iglesia, hermano. Es bonito, dice que hay en diversos hermanos. Incluso cuando se predica el evangelio se habla de repente de, por ejemplo, de cristianos de reggaetoneros, otros hip hop, otros thrasher, otros mapuche, hermano. No, que conserven su cultura. Es bonito en la diversidad. No, hermano, no es así. El modelo es uno. Y este es Cristo. Y este es Cristo. Y este debe ser nuestro anhelo. No hay diferencia ya. El griego tiene que ir en esa dirección. El judío, el circunciso, el incircunciso, el bárbaro, el escita, el esclavo, el libre. No, Cristo es el todo y en todo, hermano. Él es nuestra meta. Él es la tierra que fluye leche y miel. Y un día, hermano, tú que habitas en este cuerpo, donde aún está el Ebeo, el Jebuseo, y tantos Ebeos, hermano, un día será libre de todos ellos y serás semejante a Cristo en gloria. Mire, para que me entienda un poquito cómo debemos buscar esta santidad, hermano, de la que habla la palabra del Señor, que es fruto de la unión con el Señor. No, le vuelvo a decir, no es un fruto meramente humano. Cuando fui llamado al servicio militar, hermano, tuve que presentarme en el regimiento WIN. Y me acuerdo que llegamos un grupo inmenso de jóvenes que habían sido llamados a cumplir con el servicio militar. Y la verdad, hermano, es que llegamos ahí todos vestidos distintos. Unos con el pelo larguísimo, con barba, pelo corto. Y estábamos en una cancha, hermano, y había una tremenda diversidad. Había una tremenda diversidad de... Sin embargo, estuvimos casi todo el día ahí para hacer algunos trámites, para inscribirnos y todo eso. Y nos pusieron en una fila, hermano, una larga fila. Y empezaron a cortarle el pelo a todos, hermano. Y a mano con esas máquinas manuales. Habían
otros militares, y cortar el pelo. Pero sabe que a medida que iban pasando, iban haciendo otro grupito. Pero ellos ya todos se parecían, hermano. Uno ya no veía tanta distinción, porque como tenía el pelo corto, ya todos se parecían, todos eran similares. Ya no había diversidad, hermano. Yo estaba con el puesto 3000, hermano, y no quería llegar a la punta porque estaba esperando que me libraran del servicio militar. Y resulta que mientras ocurre eso, van y les pasan un uniforme a los que le cortaban el pelo. Ahí ya se parecían más todavía. Pues. Y llegó un momento en que estaban acá todos los diferentes, pasaban por ahí, todos de plomo y con el pelo corto. Ya no se distinguía ninguna cara. Y mire lo que dice en Timoteo, hermano, en 2 de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo. Un segundito. Quiero leérselo. Nos habla de esta situación, hermano. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esfuérzate, hermano. Porque algunos creen que esto, el Señor no me ha cambiado. Aquí dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios te llamó, hermano, para formar este ejército, para conquistar esta tierra, para conformarte a la imagen de su Hijo, para formarte a la imagen de su Hijo, para ser como Él. Hacer, pues, morir los deseos de la carne. Hacer morir, pues, lo terrenal. Los evangélicos deberíamos, hermano, los evangélicos deberíamos parecernos. Hoy día se ataca el terno, hoy día se ataca la corbata, hoy día se ataca el pelo de los hombres cortado varonilmente, hoy día se ataca el vestido de las mujeres. No, hoy día uno ve los predicadores y quieren aparecer hasta con poleras con un logo en el pecho, con cuellitos redondos, viejos ridículos de repente predicando, hermano. No, hermano, no, todos vamos en la misma dirección. Cristo, Cristo, a la tierra que fluye leche y miel. Y vamos a luchar contra el Ebeo, contra el Eteo, contra el Jebuseo, contra el Amorreo, contra el Cananeo, por la gracia del Señor. Él será nuestro apoyador. Ahora le voy a decir una cosa. Nuestro ser espiritual es tan débil, hermano. Si supiera la miserable condición en la que lo tenemos. Porque si hay algo que hacemos es proveer para la carne. Te ha encerrado el Señor en esta hora. Has aprovechado el encierro para orar y para leer 8 horas al día, 7 horas al día la palabra del Señor. No, te has llenado de televisión, de noticias, de presión y llamas por teléfono y estoy tan angustiado y estoy tan amargado. ¿No has aprovechado tu tiempo? ¿Por qué? Porque nuestro ser espiritual lo tenemos famélico, hermano. No hayamos cómo proveer para la carne. Y nuestro ser espiritual languidece. Mire la situación de Israel. Israel entró a la tierra. Los muros de Jericó cayeron. El Jordán se abrió ante ellos. Cuando fueron a luchar contra sus enemigos, eran multitud, eran grandes enemigos que venían contra ellos. Sin embargo, los ángeles del cielo lanzaron granizo, hermano,
y fueron más los que destruyeron los ángeles que los que destruyó el pueblo de Israel. Hermano, Dios es contigo, pero esfuérzate, esfuérzate, vístete de Cristo, revístete de Él. No hay tal diversidad como dicen los falsos predicadores. No hay riqueza en la diversidad. El modelo es uno y este se llama Cristo el Señor. Y demos la buena batalla. Serás derrotado muchas veces, hermano. Perderás muchas, pero ponte en pie y que puedas llegar al final del camino. Imagínense el mismo apóstol Pablo en el ministerio de su apostolado, en algún momento dice, miserable de mí, ¿quién me librará ya de este cuerpo de muerte? Pero las próximas expresiones, cuando él mira adelante, dice, más gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo que nos da la victoria, porque al final vamos a ganar. Pero ojalá cuando llegues al postrer día puedas decir, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he peleado la batalla. Y eso es lo que el Señor dice en esta hora. Haced, pues, morir lo terrenal, cosas por las cuales la ira de Dios viene. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. No provea para la carne, no satisfaga la carne. No lo haga. Dice la palabra del Señor constantemente estas expresiones. Uno la encuentra en la palabra del Señor. Voy a leer unos versitos de la palabra del Señor que nos hablan acerca de esto, hermano. Dice, Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Efesios capítulo 2, verso 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero hoy día Dios ha hecho con nosotros misericordia y te ha puesto en esta milicia y te quiere cortar el pelo y te quiere poner un traje y te quiere ayudar y que no te metas más en los negocios de este mundo. Primera de Juan capítulo 2, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay recompensa. No te estás ganando la salvación. La salvación es por gracia y por misericordia y no hay nada que puedas hacer por ganártela. Eres perfecto para salvación, pero ahora te da el privilegio de participar en esta contienda para que en el día postrero Él comparta contigo su gloria y seas recompensado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dios te bendiga y te guarde. Ama al Señor, busca al Señor. Hacer morir lo terrenal. No satisfagas los deseos de la carne. Busca al Señor. Eso es verdadero gozo, esa es verdadera alegría, esa es verdadera satisfacción. El Señor te bendiga y te dé entendimiento en todo. Basta ya, hermano. A veces sabemos estas cosas, pero si tenemos una preocupación en la vida, esa es la carne. Esa es la carne. La amamos entrañablemente. Pobrecita cuando se enferma. Queremos que toda la iglesia se ponga en ayuno y lloren por ella. Sin embargo, ojalá en esta mañana haya sido testigo de la condición
de esta naturaleza maravillosa y espiritual que Dios ha puesto en ti. Y empieces a preocuparte de ella. Y el Señor te apoyará en todo, hermano, en todas tus luchas. Él estará contigo. Él estará contigo. Así que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Y para mi Dios sea toda honra y gloria, ahora y para siempre. Dios bendiga su palabra, hermano. Y un avisito. Esta tarde hay escuela dominical para los niños a las 4:30. Escuela dominical para los niños. También rogamos orar por nuestra hermana Katy Levio, que está hospitalizada con COVID. Oremos para que Dios haga con ella misericordia. También oremos por la familia de nuestra hermana Anita Herrera, que ha partido con el Señor. Oremos por su familia, para que Dios ponga el consuelo en todo, por toda su familia. Hay algunos en la familia de ella que no conocen al Señor, y también esto sea motivo para que sean alcanzados por su misericordia. Quisiera unas palabritas cortitas, hermano, de agradecimiento. Quisiera agradecer a la familia de nuestro hermano Elías Vivero. Hemos, en este más de año y medio, prácticamente realizado 2 servicios en el templo, que ha sido el funeral de nuestra hermana Griselda Reyes, hermana Adrianita, y ahora el servicio fúnebre de nuestra hermana Anita Herrera. Y el templo ha estado hermoso, limpiecito. El hermano Elías con su familia se han preocupado de mantenerlo limpio. En un momento estuvo con mucho polvo, pero ellos se han preocupado de mantenerlo en muy buenas condiciones. Lo van a limpiar constantemente, a pesar de que no hemos hecho el servicio por más de 18 meses prácticamente. Por lo tanto, quisiera darle las gracias y que Dios les bendiga grandemente por su voluntad y por este servicio que le hacen al Señor. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Elías y a toda su familia. Y ahora vamos a rogar al Señor la bendición. Incline usted su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, cuántas gracias le damos en esta mañana por participar de este servicio de escuela dominical. Le rogamos nos ayude, Señor, en esta contienda espiritual, y que nosotros meditemos, Señor, y hagamos nuestro mejor esfuerzo, Señor, nuestro mejor esfuerzo a causa del Espíritu Santo que está en nosotros, Señor, porque este anhelo es consecuencia de nuestra unión con usted, no es un fruto de nuestra voluntad, ni tampoco, Señor, de nuestra religiosidad, sino que es su misericordia que nos ha propuesto esta batalla, esta carrera. Hablando de todas sus misericordias, ahora nos dice también que nos ha dado el privilegio no tan solo de que creamos, sino que suframos por la causa del Evangelio. Esta lucha espiritual maravillosa y que tiene galardón, grande galardón, Señor, y permita que todos tengamos plena conciencia espiritual de estas cosas, para que anhelemos, Señor, participar, y sobre todo de lo que viene, Señor, porque ciertamente hemos escuchado por mucho tiempo que hemos de correr la última milla, y será de gran esfuerzo, Señor, será heroica, será maravillosa, y no quisiéramos quedar de lado simplemente por no hacer el esfuerzo que usted nos pide de amarlo con toda nuestra alma y de anhelar parecernos a usted. Gracias, Señor. Bendiga a sus hijos. Le rogamos por nuestra hermana Katy, por la familia de nuestra hermana Anita, y así por todos los enfermos. Hay una larga lista también de peticiones, y le rogamos su misericordia sea derramada sobre ella, y aquellos también que no han solicitado la oración, pero que estén en alguna aflicción. También le rogamos, Señor, por nuestros problemas y nuestras luchas. Sé, Señor, que algunos de sus hijos tienen grandes luchas, Señor, con el enemigo. Grandes luchas, Señor. Se nos ha metido por un lado, por otro, y ha hecho estragos en medio del campamento. Pero confiamos, Señor, confiamos
que usted nos devolverá a todos los perdidos, Señor, y nada se perderá, pero ponga en nosotros el gozo y la paciencia para esperar en su misericordia. Gracias, Señor, le rogamos todas estas bondades por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.